Yo soy Paco Capella, miembro del Instituto Juan de Mariana, y estoy aquí para presentaros a nuestro ponente de hoy, que es Alejandro Jenkins, que es físico y viene de Costa Rica. Así es. Es doctor en física, has pasado tiempo en California, en Caltech, en Harvard, en el MIT, en Florida, en muchísimos sitios, y ahora estás en Costa Rica, ¿no? Bueno, en este momento estoy en Madrid. Bueno, estás pasando unos días en Madrid, porque es decir, establemente más o menos estás en Costa Rica, ¿verdad? Y nos va a hablar del liberalismo y econofísica, algunas apreciaciones. Y creo que nos vas a contar cosas como que vamos a ver que si se supone que en economía los mercados son perfectos y los intercambios benefician a todo el mundo, cómo es que no se alcanzan los equilibrios rápidamente y todo el mundo es feliz y entonces todos los economistas y todo el mundo es liberal, y que lo vas a relacionar con cuestiones de física, de termodinámica, mecánica estadística, imperfecciones, asimetrías de información, ideas que también se dan en economía y que nos gustan mucho a los austriacos, pero que tú creo que vas a aproximarte a ellas desde la física, ¿no? Creo que va a ser una... Desde los dos. Vamos a ver cuál es la relación, digamos, conceptual. Una charla muy interesante. A los que os interese esta charla, que sepáis que Alejandro Jenkins ya nos dio una hace 2 años y medio, que está disponible también sobre temas parecidos, sobre dinámica de la deuda y ciclos económicos y finanzas. Pues Alejandro, adelante. Más o menos, no sé si te ha contado, pues tenemos 2 horas que estar aquí, pues 1 hora que presentes tú y otra hora discutiendo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Siempre es un gusto, bueno, estar en Madrid y el Juan de Mariana. Vamos a ver. ¿Dónde está mi teclado? Muy bien. Bueno, tal vez quisiera hablar un poco de qué quiere decir ese título. Primero, bueno, como ya Paco resumió un poco, yo soy físico teórico de profesión. Eso es lo que hago, es mi formación. Pero por otro lado, a mí siempre me ha interesado la economía, bueno, desde hace mucho. Inicialmente aficionadamente, en los últimos años tal vez un poco más en serio. Además, ya vamos a hablar un poquito, pero hay una historia muy larga y muy complicada de la relación entre la física teórica y tanto con la economía teórica como las finanzas, que tienen también su relación un poco complicada. Pero la otra cosa es que, bueno, que que me definiría como un liberal clásico, digamos. Incluso la razón por la que tengo aquí amigos en el Juan de Mariana es que desde muy joven, desde que yo era estudiante, bueno, yo hice la carrera en Estados Unidos, pero era estudiante en Estados Unidos, pero escribía ocasionalmente artículos de opinión en un periódico en Costa Rica. Y yo fui por mi cuenta tomando una cierta orientación liberal. Y así, bueno, fui conociendo a algunos otros economistas, no solo economistas, pero otras personas del círculo liberales en Costa Rica. Me invitaron a algunas actividades en la Universidad Francisco Marroquín, en Guatemala. Recuerdo que varias veces coincidí en coloquios en Guatemala con un profesor español de economía que se llamaba Gabriel Calzada. Y por cierto, Gabriel hace mucho, la primera vez que lo conocí, cuando supo que era físico, me habló de Paco Capella, que tenía un amigo que también era físico, que también le interesaba en temas sociales. Y un día fui a otro coloquio invitado a la Universidad Francisco Marroquín y me llevé la sorpresa de que Gabriel Calzada era el rector. Yo sigo esperando que si voy a suficientes coloquios algún día me haga rector a mí. Pero bueno, entonces, en los últimos años, y realmente yo siento que es una casualidad, aunque tal vez, bueno, ya las cosas que tenía en la mente me predisponían un poco en esta dirección. Mi carrera en física teórica fue tomando una cierta dirección hacia problemas, digamos, de lo que podríamos llamar tal vez termodinámica lejos de equilibrio, y me fui dando cuenta que ahí había una problemática conceptual que era muy parecida a las cosas que veía yo, a los problemas que veía yo en la teoría económica. Entonces, tal vez quiero hablar un poquito de eso. Usé el título econofísica en la palabra econofísica en el título de la charla. La palabra, el término, bueno, en inglés econophysics, es debido a un físico teórico, profesor en la Universidad de Boston, Gene Stanley. Evidentemente lo acuñó en 1995. Y no podemos decir que es una disciplina bien definida, digamos, que es lo que quiere decir hacer econofísica. Pero hay una cosa que los filósofos de la ciencia llaman una definición operacional, que es lo que hace uno con el término econofísica. Lo que hace uno con el término econofísica es publicar artículos de economía en revistas, en journals de física. Eso es lo que quiere decir econofísica. Y es... Al revés, no. No, publicar artículos de economía en refereed journals es muy difícil. Es mucho más fácil publicar en revistas de física. No necesariamente quiere decir que los estándares sean más altos, pero sí, es muy difícil publicar en economía
Pero bueno, eso es lo que quiere decir en la práctica econofísica, que escribe sobre economía, pero manda este artículo a una revista de física. Pero hay una historia muy larga, y eso es con lo que voy a comenzar ahora un rato. Muy larga, muy interesante. Te pareces mucho por la cámara. Claro. Perdón. Muy bien. De la conexión entre la teoría económica y la física estadística. Entonces, con eso es lo que voy a comenzar. Es una historia realmente, digamos, que se remonta a los orígenes profundos de las dos cosas, de la economía y de la termodinámica / física estadística. Este es el padre fundador de la termodinámica, Sadi Carnot. Unos pocos retratos de él. Claro, en ese retrato creo que tenía 16, 17 años, era cadete en la École Polytechnique en París. La École Polytechnique es, en principio, originalmente una escuela para formar ingenieros militares, pero desde muy temprano adoptó una tendencia muy matemática. Entonces muchos de los más grandes científicos matemáticos, científicos exactos franceses han pasado por la École Polytechnique. Yo podría sentarme toda la tarde a hablar de la vida de Sadi Carnot, que es muy interesante. Carnot era hijo de un científico también y político bastante eminente, el Lazare Carnot, que había estado involucrado en la Revolución Francesa y que después fue ministro del Interior de Napoleón. Una persona que tuvo cargos muy importantes, el padre. Entonces, el hijo se hizo ingeniero militar en la École Polytechnique, pero tuvo una carrera muy triste en todos los sentidos. Incluso verán ahí por los números, murió cuando tenía 36 años. Nada más. Bueno, yo ya lo sobrepasé. Por lo menos yo no me he muerto, no se le voy ganando. Y escribió hay un solo trabajo científico. Una vez vi que alguien decía que con eso del índice H, no sé si ustedes saben de cienciometría, Carnot, a pesar de ser el padre de la termodinámica, no puede pasar de uno, porque tiene una sola publicación. Después está el título en francés, en español sería Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego y las máquinas propias a desarrollar esta potencia, publicado cuando tenía 28 años. Y fue un trabajo que fue totalmente ignorado en vida de Carnot. Básicamente nadie comentó al respecto. Y fue lentamente rescatado después de que ya había muerto, primero por Clapeyron, no tanto después, pero realmente en serio por Kelvin, por Lord Kelvin en Inglaterra, y por Clausius en Alemania. Entonces realmente esto, si ustedes han llevado algún curso, no sé si alguno de ustedes viene de alguna carrera de ciencias, si ha llevado un curso de termodinámica, sabrá que hay un enunciado de Kelvin, un enunciado de Clausius de la segunda ley de la termodinámica que son tomados de los comentarios de ellos sobre la obra de Carnot. Pero, algunas otras cosas sobre Carnot. Cuando yo he dado el curso de termodinámica para físicos en Costa Rica, he puesto como epígrafe en la carta del estudiante, le llamamos ahí pensum, digamos, del curso. En el artículo de Kelvin, comentando la obra de Carnot, lo dice a propósito de una cosa específica que no me voy a meter aquí, que es, de hecho en los libros de texto se suele llamar la relación de Clausius-Clapeyron, pero realmente quien la derivó fue Carnot en ese ensayo. Dice, nada en todo el ámbito de la filosofía natural es más extraordinario que el establecimiento de leyes generales por un proceso de razonamiento semejante. Aquí me encontré también otra cita. Esto creo que habrá sido el bicentenario de la École Polytechnique o algo así. Hay una colección de ensayos sobre graduados de la École Polytechnique famosos. Y decía el que escribió la reseña sobre Carnot. Dice que fue apenas considerado como un científico por sus contemporáneos. Michel Schall, su camarada de promoción en la École Polytechnique y uno de sus amigos, había notado que solía hervir agua. Pero el futuro gran geómetra, o sea, Schall, no se imaginaba que tal operación pudiera conducir a la gloria. De hecho, Carnot murió en 1832, poco después de ser recluido en un manicomio. Supuestamente murió de cólera. Yo siempre he creído que se debe haber suicidado, porque además los papeles, la gran mayoría de sus papeles personales fueron quemados por su familia, supuestamente porque se podía contagiar a la gente de cólera al tocarlos. Sospecho que Carnot se debe haber matado. Además, había tenido una serie de decepciones en su carrera como ingeniero militar, porque el padre de él había sido una alta figura bajo la Revolución y bajo Napoleón, y bajo la Restauración borbónica parece que las autoridades militares lo trataron muy mal, básicamente lo obligaron a retirarse a los 30 resto de años.
Además, no sería el único. Hay varias figuras muy importantes en la historia de la mecánica estadística que se suicidaron. Otra es Boltzmann y también Ehrenfest. Un colega mío le gusta asustar a los estudiantes del curso de mecánica estadística con eso, con la lista de todos los físicos que trabajaron en el tema que acabaron matándose. Bueno, pero esa es la historia de Carnot. Resulta que Carnot no publicó nada, excepto ese artículo que fundó años después la termodinámica, pero tenía un interés bastante claro por la economía, que en aquel tiempo se llamaba economía política. Esto es una cita de un ensayo que encontré por ahí de un historiador de las ciencias, en inglés, Robert Fox, precisamente sobre eso, sobre los papeles que tenemos de Carnot en cuanto a economía política. Y una cosa interesante es, Carnot era muy claramente un liberal clásico. Así como dije que yo me consideraba un liberal clásico, Carnot era un liberal clásico. Y aquí está el historiador resumiendo, digamos, algunos pasajes de los papeles que tenemos de Carnot sobre economía política, digamos. Una de las cosas que dice es, donde la libertad y el imperio de la ley dominan, Suiza, los Estados Unidos, Holanda eran los ejemplos de Carnot, la prosperidad era la norma. El despotismo, por el contrario, una maldición que brutalizaba a los oprimidos, corrompía la conducta y hacía huir a la cultura en las ciencias como en las artes. Una comparación de la nobleza de la Grecia antigua, con su riqueza de héroes y grandes hombres, y la baja codicia y modales innobles de los griegos modernos bajo el dominio turco, subrayaban este punto. Ahora, no me voy a meter porque si no se me iría el resto de la charla. Según lo que leí en este ensayo de Fox, Carnot no era muy laissez-faire. De hecho, era menos laissez-faire que los fisiócratas franceses. Por ejemplo, que había leído, era más de la línea de, a ustedes les interesa la historia el pensamiento económico, tal vez habrá oído de Sismondi. Carnot parece, por sus apuntes, que era más de la línea un poco más intervencionista de Sismondi, pero sí era, digamos, en cuanto a su ideario político, era claramente un liberal, como queda demostrado aquí. Bueno, ese es Carnot. Entonces, Carnot es el padre fundador de la termodinámica. Eso nadie lo pone en duda. Y además era alguien que era un liberal y que le interesaba la economía. Esta es otra figura que va a ser, digamos, importante en lo que quiero decir en el resto de la tarde, Irving Fisher. Esas son sus fechas. Fisher, tres distintos economistas posteriores a él, Schumpeter, Friedman y Tobin, que además son tres economistas de tendencias bastante distintas, todos repitieron lo mismo. Originalmente lo dijo Schumpeter, pero después Friedman y Tobin lo repitieron en otros contextos, que Fisher había sido el mejor economista que había producido los Estados Unidos. Recibió el primer doctorado en economía en los Estados Unidos. Antes de eso no existía, digamos, la carrera de economista en la academia en los Estados Unidos. La tesis doctoral de Fisher, que fue publicada un año después, él se graduó en el 91, fue publicada en 1892. El título en inglés es Mathematical Investigations in the Theory of Value and Prices, investigaciones matemáticas en la teoría del valor y de los precios. De hecho, bueno, la mayor parte de ello redescubrió cosas que sin que él supiera ya había hecho Léon Walras un par de décadas antes. En ese tiempo pues, no había Google, no era tan fácil enterarse de lo que había sido hecho por otra gente, sobre todo cuando estaba publicado en otros idiomas y demás. Cuando terminó la tesis y le iba a publicar, se dio cuenta que alguien le avisó, no sé, de la obra de Walras, pero lo llevó un poco más allá. Incluso, bueno, ahorita voy a mostrar una curiosidad que hay en la tesis de Fisher, pero el hilo que quiero tomar aquí, a partir de este tema, es, entonces, no había economistas, no había profesores de economía en aquel entonces en Estados Unidos, quienes dirigieron la tesis doctoral de Fisher. Fueron un físico teórico, un enorme físico teórico, no muy conocido por el público, pero vamos, ahorita vamos a hablar un poquito de él, Willard Gibbs, uno de los tres padres de la mecánica estadística, y William Graham Sumner. William Graham Sumner era un sociólogo cuando todavía no existía la sociología como una profesión, o sea, alguien que se metió en lo que ahora llamaríamos sociología. Además, es una figura muy interesante también. Estas dos figuras son interesantes y también enlazan un poco con las dos cosas, con la historia del liberalismo y con la historia de la mecánica estadística. Entonces me voy a meter en eso un momento. Bueno, esto tal vez lo muestro nada más ahora como curiosidad. Una de las cosas que está en la tesis de Gibbs, 1891,
era un sistema de tanques de agua para, esto es mucho antes de las computadoras digitales, entonces era como una especie de computadora analógica para resolver las ecuaciones, un sistema de ecuaciones que planteaba él en ese modelo de equilibrio general. Hay un artículo no tan viejo del 2005 en donde unos economistas se pusieron a leerlo y reproducen todos los detalles de las... Incluso creo que Fisher construyó algunas de estas cosas. Este fue uno de los directores de tesis de esa tesis, Willard Gibbs. Estas son sus fechas. Hay una historia, igual, aquí hay muchas digresiones posibles, pero el papá de Willard Gibbs era un lingüista, era profesor de lingüística en Yale, pero la gente sobre todo lo recuerda porque tuvo una intervención muy interesante, muy bonita, en la historia del caso de la amistad, del motín de la amistad. Alguno de ustedes habrá visto una película creo de Steven Spielberg sobre este tema. La amistad era un barco negrero. En ese tiempo ya el comercio de esclavos ya estaba prohibido en principio, aunque la esclavitud todavía era legal en el sur de Estados Unidos, en este caso en Cuba. Pero el asunto es que aquí unos esclavos, unos africanos habían sido tomados y estaban siendo llevados para ser vendidos en Cuba, en violación, digamos, de los tratados internacionales ya vigentes. Y ellos se amotinaron, mataron a la tripulación. Y fueron a dar a algún lugar, creo que en Connecticut, en la costa de Estados Unidos. Y nadie podía comunicarse con ellos, nadie podía hablar con ellos porque hablaban un idioma que nadie conocía. Entonces alguien fue a buscar al papá de Gibbs, porque el papá de Gibbs era un abolicionista, estaba muy activo en el movimiento para la abolición de la esclavitud. Entonces alguien lo fue a buscar a él como un lingüista conocido a ver si les podía ayudar con la historia de ver si se podían comunicar con estos africanos. Y la idea que tuvo Gibbs es ver si podía aprender a contar hasta 10 en el idioma de ellos. Entonces se sentó con ellos y les ponía 1 moneda, 2 monedas, 3 monedas. Entonces así fue aprendiendo cuáles eran las palabras para 1, 2, 3, 4, 5, 6 en el idioma que hablaran ellos. Y después él y otros asistentes se fueron al puerto de Nueva York y caminaban por los muelles repitiendo las palabras para contar que habían aprendido, hasta que alguno de los marinos africanos vino y cuando oyó algo que le sonaba familiar fue y se acercó, y entonces era alguien que hablaba inglés, y creo que el idioma que hablaban ellos ahora se llama Mende. Bueno, entonces esa es la historia. Pero es el papá de Gibbs. Pero bueno, ok, ¿quién era este Willard Gibbs? Recibió el primer doctorado en ingeniería en Estados Unidos en 1863, pero no hizo mucho en ingeniería. Su carrera básicamente fue en física teórica. Y hizo contribuciones. Si alguno de ustedes aquí ha llevado algún curso de química, por ejemplo, estoy seguro que habrán oído hablar de la energía libre de Gibbs. Entonces Gibbs es uno de los padres, quizá, digamos, básicamente el que creó la físico-química como una disciplina bien definida, aplicando las leyes de la termodinámica a las reacciones químicas. Y además es uno de los 3 padres de la mecánica estadística, junto con Maxwell, el mismo Maxwell de las ecuaciones de Maxwell en el electromagnetismo, y Boltzmann, que ya mencionamos porque es uno de los involucrados en la historia de la mecánica estadística que se mató. Einstein en una ocasión dijo que Gibbs era la mente más prodigiosa, la mayor mente en toda la historia estadounidense. De hecho, Einstein, aunque no es su trabajo más conocido, tenía mucho interés en la termodinámica y en la mecánica estadística. Y a inicios del siglo XX, antes de su trabajo, digamos, más conocido en relatividad, Einstein hizo un planteamiento, digamos, de la mecánica estadística sin conocer la obra de Gibbs. Y cuando leyó el libro de Gibbs, dijo que si él hubiera leído Gibbs no se hubiera molestado, digamos, en hacer lo que hizo, porque Gibbs lo había hecho antes y mejor. Este es el otro director de la tesis, William Graham Sumner. Tal vez este se conecta más con la línea es el liberalismo en política. William Graham Sumner fue un hombre muy, muy libertario en el sentido moderno de la palabra. Aquí hay una cita de un ensayo que si no lo conocen les recomiendo que lo vayan a leer. Es una charla que dio él inmediatamente después de que Estados Unidos venció a España, en lo que en Estados Unidos se llama el Spanish-American War, o lo que se llama la Guerra de Cuba. Sumner era extremadamente antiimperialista
Y entonces estaba totalmente en contra de que Estados Unidos interviniera en Cuba. Y cuando Estados Unidos ya había ganado la guerra, él dio una charla con el título La conquista de los Estados Unidos por España. Yo ahora tengo un colaborador polaco. Me dice que en Polonia hay un concepto que dice el que no le gusta para nada, pero que es muy usado por los historiadores y por los políticos polacos, que es el de una victoria moral. Básicamente quiere decir que pierdes, pero te sigues sintiendo moralmente superior. Aquí estaba Sumner haciendo lo opuesto. Estaba diciendo que ganamos la guerra, pero que era una derrota moral, digamos, en contra de los principios esenciales de lo que era Estados Unidos. Bueno, una cosa, además, no creo que sea muy común en muchos países. Él era una persona muy conocida, un profesor en Yale, una figura intelectual renombrado, digamos, que en el momento, inmediatamente después de la victoria de Estados Unidos en la guerra, él salió diciendo que eso había sido un error, una derrota moral para los Estados Unidos. Ahora, este señor, se llama Grover Cleveland, fue presidente de Estados Unidos en 2 ocasiones distintas. No será muy recordado ni siquiera en Estados Unidos. En Estados Unidos la gente lo recuerda porque es al mismo tiempo el presidente número 22 y el presidente número 24, porque es la única persona que tuvo 2 periodos no consecutivos. Entonces, pero Grover Cleveland es una figura muy interesante, sobre todo para aquellos de ustedes que les interese, digamos, la historia del liberalismo. Era lo que en aquel tiempo se llamaba en la política estadounidense un Bourbon Democrat, un demócrata borbónico. Era el ala, digamos, en ese tiempo, el ala, modernamente diríamos, libertaria, de lo que en ese tiempo era el Partido Demócrata. De hecho, este señor, Grover Cleveland, era, tal vez usando una nomenclatura española, era un liberal de pata negra en todos los sentidos. Estaba opuesto al proteccionismo comercial, estaba opuesto a las políticas inflacionistas, estaba opuesto al imperialismo, estuvo en contra de la intervención en Hawái cuando él era presidente, y estaba en contra, digamos, de la intervención en Cuba, y estaba en contra de los subsidios públicos. Y de hecho, tanto estos, los dos directores de la tesis de Fisher, Gibbs y Sumner, los dos eran lo que en aquel tiempo se llamaba mugwumps, no sé de dónde salió ese nombre tan raro. Mugwumps era gente que siempre había votado por el Partido Republicano en aquel entonces, pero que decidieron que no podían votar en 1800, ¿qué fue esto? En 1884. En la elección de 1884 no podían votar por el candidato republicano que se llamaba James Blaine, porque venía de la máquina, digamos, la máquina política clientelista del partido en el noroeste. Y además entonces lo asociaban con corrupción, clientelismo político. Entonces, para esa elección en particular se pasaron y apoyaron a Grover Cleveland. De hecho, Cleveland ganó el voto popular, bueno, ahora esto ya lo sabrán bien que en Estados Unidos se puede ganar el voto popular y no ganar la elección. Él ganó el voto popular 3 veces. Esa es la razón por la que tuvo 2 periodos no consecutivos, porque la primera reelección ganó el voto popular, pero no quedó. Entonces, por eso era un candidato, digamos, viable en la siguiente elección. Pero, y aquí viene una cosa que tal vez ahora conecto un poco con lo que me interesa de economía. Los Bourbon Democrats desaparecieron. Políticamente su impacto básicamente se vino al suelo. Y de hecho eso fue lo que permitió la intervención estadounidense en Cuba. Fue que en la elección del 96, el candidato republicano que era proteccionista, que era expansionista, etcétera, que se llamaba William McKinley, que fue el que intervino en Cuba, barrió, digamos, en contra. ¿Y por qué fue? Básicamente esto fue por las consecuencias de lo que en ese entonces se llamaba un pánico financiero. Buenamente se podría llamar una recesión, digamos, que fue el pánico de 1893. Entonces, Cleveland, que era un liberal en lo económico total, fue visto como alguien que no tenía ninguna respuesta, digamos, para el problema económico generado por el pánico de 1893. Y eso desacreditó fuertemente a estos Bourbon Democrats. La pregunta, bueno, entonces eso me lleva a una cosa que quisiera enfatizar en la historia política y también del pensamiento económico, que es la enorme importancia que ha tenido este problema moderno de las crisis de mercado, lo que llaman también crisis especulativas. Y entonces aquí simplemente cito un pasaje que me llamó mucho la atención cuando lo vi algunos años antes
de Max Weber, el famoso científico social alemán. Un libro, por cierto, si a uno de ustedes le interesa, muy sorprendentemente ameno, porque algunas de las cosas de Weber son muy difíciles de leer, pero Historia Económica General, de hecho él no lo escribió, son apuntes de una clase que dio poco antes de morir. Entonces es un libro, digamos, breve y bastante condensado. Entonces, está hablando aquí, creo que Crisis especulativas es el título del capítulo de Weber en la Historia Económica General. Dice: las crisis, en el sentido más amplio del desempleo crónico, la destitución, la saturación del mercado y disturbios políticos que destruyen toda la vida industrial, han existido siempre, en todas partes. Pero hay una gran diferencia entre el hecho de que un campesino, bueno, en este tiempo, cuando él escribió esto en 1923, China y Japón todavía eran sociedades agrarias tradicionales, muy distinto a lo que son ahora. Entonces, el hecho de que un campesino chino o japonés pase hambre y sepa que la deidad le es desfavorable o que los espíritus están molestos, y por otro lado, y que por lo tanto no dan lluvia o sol en los momentos adecuados, y el hecho de que el orden social mismo pueda ser responsabilizado de la crisis. Entonces, digamos que la respuesta política es totalmente distinta a las crisis bajo el sistema del capitalismo moderno. Dice: en el primer caso, los hombres acuden a la religión, mientras que en el segundo, la obra del hombre es tenida por culpable y el trabajador saca la conclusión de que debe ser cambiada. Esto es lo que dice Weber, será un poco controversial, pero dice: el socialismo racional no habría surgido en la ausencia de las crisis. O sea, que dice que, digamos, que el origen del socialismo básicamente en el siglo XIX es totalmente, o fundamentalmente, una respuesta a las crisis de mercado, a las crisis especulativas. Bueno, y de hecho, por lo menos, ciertamente es el caso que, digamos, en la historia de Estados Unidos, esa crisis, digamos, y la no respuesta del gobierno liberal de Cleveland al pánico de 1893 y sus efectos, es una de las cosas, digamos, que minó mucho el peso político de esa línea, digamos, liberal tan pura que había representado Cleveland, y, bueno, y que habían apoyado Gibbs y Sumner. Bueno, Gibbs y Sumner fueron los directores de la tesis. La tesis en cuestión es de Fisher. Fisher es una persona, digamos, un poco menos fácil de ubicar como liberal, sobre todo por una cosa: fue uno de los principales defensores académicos de la prohibición al alcohol, el prohibition en Estados Unidos. Además, en ciertos momentos fue defensor de la eugenesia, aunque cuando la eugenesia se comenzó a asociar con políticas de gobierno de esterilización forzosa, y así, él claramente reaccionó en contra del asunto. Entonces Fisher no es tan popular entre los libertarios modernos, pero venía, digamos, de una tradición en donde el liberalismo económico, digamos, era importante, sustancial. Bueno, y esto de las crisis. Entonces, la importancia de las crisis en la historia del pensamiento económico y también en la historia, digamos, económica política del mundo moderno. Hubo una, no sé si decir revolución, pero vamos, una convulsión, una convulsión intelectual muy severa en la economía, en la teoría económica, a raíz de la depresión que se desató con el crash de la bolsa de Wall Street en 1929, que básicamente duró hasta que comenzó la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, y hay tres respuestas que se dieron en ese momento, tres respuestas teóricas a qué era lo que había causado la Gran Depresión, que son bastante conocidas. Bueno, una será muy conocida, sobre todo en estos círculos un poco liberales austriacos, que es bueno, no es solo de Hayek, pero digamos, tal vez el que en su momento la defendió más públicamente fue Hayek, que la expansión monetaria artificial de la banca central había promovido que la gente hiciera malas inversiones que después tenían que ser canceladas. Hay otra interpretación que así ha tenido mucho más peso, tanto académico como político, que es la de Keynes, según el cual de repente, digamos, la gente estaba ahorrando excesivamente, entonces ese ahorro excesivo estaba deprimiendo la demanda agregada, y había que recurrir a políticas, digamos, que le quitaran, que sacaran ese ahorro, digamos, que pusieran a circular ese ahorro que la gente había sacado del mercado. Hay otra interpretación que, de hecho, aunque políticamente tal vez no es tan importante, se conecta más con lo que podría ser la ortodoxia académica en economía moderna. Eso ya vamos a hablar un poquito más adelante, que es la de Schumpeter. Según Schumpeter,
digamos, el ciclo, la oscilación, digamos, macroeconómica, era fundamentalmente un ajuste del mercado a shocks externos, por ejemplo, cambios en las tecnologías y demás. Esto, digamos, de entrada es muy difícil de aceptarlo. Lo que pasa es que esto es lo único que se conecta con la teoría de equilibrio de una manera natural. Por eso es que, digamos, esto no tiene mucho impacto políticamente o en los medios, pero, digamos, en la literatura académica, económica, de hecho, es tal vez la línea dominante que se conecta con el Real Business Cycle y lo que ahora se llama Dynamic Stochastic General Equilibrium Models y cosas de ese tipo. Vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Pero hay una tercera interpretación, una tercera reacción, digamos, teórica a la Gran Depresión, que fue la de Fisher. Que de hecho es la que yo quisiera, que no es tan conocida, que es lo que quisiera tal vez aquí rescatar. Bueno, uno de los problemas de Fisher es que él salió muy públicamente, no sé, como decir una semana antes del crash, a decir que la gente no debía asustarse, que las acciones habían alcanzado un plató, una meseta estable de valor. Bueno, y además Fisher, que era un hombre muy rico, porque además era inventor y tenía algunas patentes muy lucrativas y había hecho mucho dinero, mucho más que su salario, digamos, como profesor, se arruinó a raíz de la Gran Depresión. Entonces, bueno, eso le quita un poco de credibilidad, digamos, cuando un economista le va tan mal en el mercado. Pero, bueno, Fisher, a raíz de la Gran Depresión, digamos, pensó muy seriamente sobre qué era lo que estaba pasando. Y lo que dijo Fisher es lo siguiente, yo creo que es algo y cada vez tiene más aceptación, incluso en el mainstream, que es que la deuda no es necesariamente macroeconómicamente neutra. Ese es tal vez uno de los puntos, el punto fundamental de lo que pienso yo sobre economía. En los modelos de equilibrio, ya vamos a regresar un poquito más a qué es eso, la deuda no puede tener consecuencias macroeconómicas por una razón muy sencilla, porque para que alguien deba, alguien le tiene que haber prestado. Entonces, alguien ahorró y alguien tomó ese prestado. Si uno los agrega a los dos, al ahorrante y al prestatario, entonces suman cero. Entonces, ¿cómo es posible que la deuda tenga alguna consecuencia macroeconómica? De hecho, básicamente las teorías de equilibrio es esencialmente imposible ver cómo las finanzas, digamos, pero, bueno, Fisher, porque además él, digamos, lo vivía en carne propia, porque digamos, él se arruinó con la Gran Depresión, veía muy claramente que el problema era que en la depresión había demasiadas personas con demasiada deuda. Entonces, cuando uno, por ejemplo, cuando uno le debe al banco, digamos que uno tomó una hipoteca cuando los precios estaban subiendo, los precios se vienen abajo, entonces de repente uno le debe al banco más de lo que vale todas sus propiedades. Eso es una situación que deprime la economía. La pregunta es por qué. Claramente, pero digamos, creo que sobre todo ahora, por ejemplo, en España, digamos, un país en donde eso se vio muy claramente, es evidente, digamos, que eso de que una gran cantidad de personas estén, digamos, bajo el peso de una deuda excesiva, que eso deprime la economía. Pero ¿cómo? ¿Y cómo es posible eso? Si alguien debe mucho es porque alguien tiene mucho ahorrado, porque si no, ¿de dónde sale la deuda? ¿Y por qué, digamos, esas dos cosas no se equilibran, por lo menos macroeconómicamente? De hecho, Fisher tenía una respuesta a esto, que es lógicamente coherente, pero claramente insuficiente en la práctica. Lo que decía él es que si uno aumenta la deuda, está transfiriendo riqueza de personas que han ahorrado a personas que tomaron la deuda porque las que querían gastar. Entonces, está pasando riqueza de personas que tienen una propensión marginal mayor al ahorro. Perdón, al revés. Está pasando riqueza de personas que tienen una propensión marginal mayor al consumo hacia personas que tienen una mayor propensión al ahorro, por lo tanto una menor propensión al consumo. Entonces ese aumento de la deuda está transfiriendo riqueza a gente que va a consumir menos en este momento y por lo tanto deprime el consumo agregado en la economía. Entonces esa era la explicación de Fisher de por qué la deuda no era necesariamente macroeconómicamente neutra, pero es claramente una explicación insuficiente, digamos, hay algo mucho más que eso. Pero alguien a que yo admiro mucho, que de hecho, bueno, ya es muy viejo, tiene 92 años, pero por lo menos creo que hace unos días revisé en Wikipedia y no se ha muerto. Además, publicó un libro que yo leí, muy interesante, hace, no sé, tal vez como 5 años,
básicamente sobre macroeconomía, tratando de entender macroeconomía. Y además, alguien que no había hecho macroeconomía como tal en su carrera, además premio Nobel, pero por otra cosa, premio Nobel de Economía por su trabajo en economía experimental, Vernon Smith. Y en una charla, de hecho esta charla él la dio en algún momento en la Universidad Francisco Marroquín. Yo no estaba ahí, pero la oí después, el video en Unimedia. Aquí una pequeña cuña, cosas muy interesantes ahí. No me está pagando nada la Universidad Francisco Marroquín por el anuncio. Entonces, digamos, la línea que desarrolla Smith es bastante fischeriana en su intento de entender, en este caso, de entender la crisis de finales de los 2000, la última gran crisis financiera. Y en algún momento, de hecho, ahora que lo pienso, tal vez esto no lo saqué de esa misma lección, pero vamos, está hablando de lo mismo. Entonces dice que cuando él era estudiante doctoral en Harvard, dice que en la clase de Leontief sobre macroeconomía, que a otro estudiante le preguntó que por qué no había una escuela, así como había una escuela keynesiana, digamos, una escuela austriaca, que por qué no había una escuela de pensamiento fischeriana en macroeconomía. Y dice que la respuesta de Leontief es que Fischer había escrito demasiado claramente, entonces no podía generar una escuela de exégetas que siguiera en esa línea. Bueno, esa es una anécdota de la vida de Vernon Smith. Bueno, si alguno de ustedes estaba aquí o vio la charla que di aquí hace año y medio, usé también este mismo epígrafe, pero creo que siempre vale la pena recordarlo, de los máximos de Leo Foucault. Dice que las querellas no durarían mucho si todo el error estuviera de un solo lado. Es algo que yo con el tiempo he ido creyendo que cada vez me convenzo más de eso. Y fíjense que esto no quiere decir que la verdad sea un intermedio, digamos, esté a medio camino entre una cosa y la otra. Pero sí quiere decir, digamos, que cuando uno ve una controversia, digamos, que dura y dura y dura y dura, es un poco difícil de aceptar que una de las respuestas sea totalmente correcta, digamos, que sea perfecta y que los otros simplemente no lo acepten por tosudez. Bueno, entonces, metiéndome tal vez en unos minutos propiamente en teoría económica, para los de ustedes que sean economistas esto les será totalmente conocido, pero si no, bueno, los economistas usan la palabra eficiencia con mucha frecuencia, y tal vez para un lego que no queda claro qué es lo que quiere decir eficiencia en el sentido económico, pero en microeconomía esto tiene un sentido totalmente claro. Se dice que un resultado es eficiente cuando se han aprovechado todas las ganancias posibles por intercambio voluntario. Entonces, eso lo dije en el resumen para la charla. Modernamente, en la economía moderna, todo el mundo estaría de acuerdo que si se hace un intercambio voluntario, es porque a las dos personas les conviene, digamos, por eso es que es voluntario. Entonces, si yo voy y doy unas monedas por el café, es porque en ese momento a mí el café me vale más y a la persona que me está vendiendo el café las monedas le valen más. Entonces, la razón creo que eso se da es porque el intercambio es beneficioso a los dos. Entonces, si llega un momento en donde se han encontrado todas las ganancias que pueden haber por intercambio voluntario, eso es lo que un microeconomista llamaría un resultado eficiente. También se llama, bueno, cuando uno llega a esa situación, quiere decir que ya nadie puede mejorar, nadie puede estar mejor sin obligar al otro a darle algo. Ya no se puede mejorar por puro intercambio voluntario. Entonces, eso es lo que se llama equilibrio de Pareto. En el contexto de la teoría de precios se llama equilibrio general, pero es lo mismo. En realidad es prácticamente lo mismo. Ahora, una cosa también que es importante tener en cuenta es que esto de equilibrio o de eficiencia, lo mismo, se refiere exclusivamente al intercambio. Entonces hay mucha gente que critica demasiado rápidamente a la economía neoclásica, te dice, bueno, esos modelos de equilibrio, pero entonces ¿cómo explican que la economía cambie, que, por ejemplo, que crezca el PIB o que alguien invente un nuevo dispositivo, un nuevo app? Bueno, es que eso no es de lo que está hablando la teoría. La teoría está hablando únicamente del intercambio. Entonces, no está hablando de la innovación, no está hablando porque eso ya son otras cuestiones. Pero si el intercambio ha llegado a este equilibrio eficiente, digamos que ya no se puede ganar nada simplemente por intercambio, eso sería nada más, eso sería el equilibrio general, el equilibrio de Pareto.
Ahora, y esto digamos, no es ninguna cosa controversial, cuando se desarrolló, digamos, la economía neoclásica, sobre todo a principios del siglo XX, se hizo directamente por analogía con la mecánica estadística, con el concepto de equilibrio, digamos, termodinámico en física. Lo hizo Fisher, que tenía, como ya dije, uno de sus directores de tesis era precisamente Gibbs, que era uno de los padres de la mecánica estadística. Samuelson, de hecho Samuelson se doctoró en Harvard en 1941. El director de la tesis de Harvard, de Samuelson, es alguien que yo creo que nadie recuerda, pero se llamaba Edwin Wilson. Había sido un estudiante también de Willard Gibbs. De hecho, este libro, usted lo conoce, este libro que es básicamente la tesis doctoral de Samuelson, comienza con un epígrafe de Gibbs. Ahora, bueno, entonces, y esto se fue formalizando, cada vez más matemáticamente, no sé si se haya ganado mucho con eso, pero se formalizó en lo que se llaman modernamente los teoremas de Arrow y de Breu, el trabajo de ambos de ellos premios Nobel de Economía, Kenneth Arrow y Gerard de Breu, que básicamente dicen dos cosas. Hay dos teoremas de Arrow y de Breu. El primero es prácticamente una trivialidad. El primero lo que dice es que si se ha llegado a un equilibrio de precios, eso es un resultado eficiente en el sentido de Pareto. Entonces, que el equilibrio de precios es un óptimo de Pareto. Porque entonces, sí, claramente ya todos, si ya ha alcanzado un equilibrio de intercambios porque se ha llegado, digamos, a esa condición en donde se han encontrado todas las ganancias por intercambio mutuo. El segundo teorema es bastante más profundo, pero lo que dice básicamente es que cualquier resultado que sea un equilibrio de Pareto se puede obtener como un equilibrio de precios dada una distribución inicial de recursos entre las personas que participan en el mercado. Pero el chiste aquí, bueno, el asunto es que estos teoremas asumen dos cosas. Asumen primero mercados completos. Mercados completos quiere decir que cualquier transacción voluntaria que yo me pueda imaginar se puede hacer en la práctica. Pero hay otra cosa y se ha hablado mucho, se ha escrito mucho sobre modelos con mercados incompletos, pero yo diría que hay una cosa que es más importante en la práctica, que es que asume información perfecta. Entonces asume que los agentes saben todo lo que se puede saber para saber si una transacción le conviene o no le conviene. Y que la información la tienen ya en la mente. Y claramente ninguna de estas dos condiciones se verifica en la práctica. Pero yo creo que realmente donde está el quid del problema es en el problema de la información en la economía informática, que por cierto es una de las características fundacionales o definitorias de la escuela austriaca, que digamos que no es el mainstream, pero la escuela austriaca desde el principio enfatizaba, digamos, que la información no está dada, que la información económicamente relevante tiene que surgir de un proceso de mercado. Esto también creo que ya lo mostré en la charla anterior, pero una cosa interesante, me parece interesante, es que las finanzas, la banca, siempre ha tenido muy mala fama, desde tiempos inmemoriales. De hecho, por mucho tiempo, las tres religiones abrahámicas, el judaísmo, después el cristianismo, después el islamismo, prohibían prestar dinero a interés. Con el caveat que, según entiendo yo, la ley judía prohibía prestarle interés a otros judíos, pero permitía prestarle interés a los que no fueran judíos. Entonces, eso fue lo que en la Edad Media permitió a los judíos convertirse en banqueros en muchos países europeos donde los cristianos, en principio, claro, en la práctica lo hacían, pero en principio no podían hacer banca, no podían hacer nada que cobrar interés. Entonces, básicamente no tiene sentido como banca. Esto es una cita, la dejé en italiano por pura pedantería, del infierno de Dante, donde Dante y Virgilio visitan a los usureros ya no me acuerdo en dónde, pero ese es el borde de uno de los círculos del infierno que es inmediatamente antes del círculo del fraude. Entonces la idea era que prestar interés, que en ese tiempo cualquier interés era usura, era visto como casi fraude. Y el argumento que dice aquí Dante de hecho es un argumento clásico que por ejemplo, los teólogos católicos repitieron por varios siglos, es que la gente se puede enriquecer en forma legítima
por el trabajo, por su trabajo, o por el crecimiento natural de la naturaleza, el crecimiento de la naturaleza. Entonces, yo no puedo enriquecer porque trabajo o porque soy dueño de un ganado y el ganado se reproduce. Pero que el dinero, siendo una cosa estéril, ¿cómo podía generar ganancia? Entonces, ahí tenía que haber un fraude en alguna parte. Ahora, esto me llama mucho la atención porque esa idea de que tiene que haber un fraude en algún lado, porque no se entiende cómo es que la gente se hace tan rica moviendo números en una pantalla, eso es algo que he oído yo muchas veces incluso de doctores en física. Posiblemente todavía es cierto, hay más doctores en física trabajando en finanzas que trabajando en física. Es muy común que la gente salga no solo de física, también de matemáticas, de computación, a trabajar en finanzas cuantitativas. Posiblemente lo era más, digamos, en principios de los años 2000, pero todavía es muy común. Entonces, hay muchos físicos trabajando en finanzas, pero al mismo tiempo, cuando no sé, se va a tomar unos... De hecho, yo me doctoré en el 2006. Entonces, inmediatamente antes de la crisis, de la última crisis. Entonces, en un momento en que mucha gente estaba yendo a trabajar, digamos, en finanzas, en otros físicos, después se vino la crisis. Entonces, muchas conversaciones comenzaban con esto, gente que decía que, bueno, yo no entiendo cómo es posible que la gente se haga tan rica con eso que pareciera una cosa inútil de mover unos numeritos ahí, que no están haciendo nada productivo. Entonces, ¿de dónde viene? Y de hecho, si ustedes buscan en la obra de Weber, él menciona que la razón por la que las religiones abrahámicas prohibieron el interés era porque era muy común en el mundo clásico, bueno, en el mundo antiguo, era muy común la esclavitud por deudas. Entonces, que la gente, como no podía pagar las deudas que había adquirido, entonces quedara esclavizada al prestamista. Incluso, por ejemplo, en la Grecia clásica, las deudas eran heredables. Entonces, si tu papá no logró pagar lo que debía, entonces tú seguías siendo básicamente esclavo porque tienes que trabajar para el prestamista. De hecho, por ejemplo, y eso pasó muchas veces en el mundo antiguo. Una de las, Solón, el famoso sabio Solón, una de sus reformas fue la condonación de las deudas en cierto momento. Entonces, esto tiene toda una historia. Y bueno, eso es lo que dice Weber, que esa era realmente la razón de la prohibición del interés por las religiones abrahámicas, era acabar con ese fenómeno de la esclavitud por deudas. Entonces, en las finanzas hay algo raro, digamos, desde el principio, que hay que entender. Pero, por otro lado, la teoría económica estándar, que tiene mucho contacto con la física estadística de equilibrio, dice que las finanzas no deberían importar. Ya dije más o menos por qué, por esto de que si agregas al ahorrante y al prestatario quedas en cero. Hay una formalización matemática de esto, debido a dos premios Nobel, Modigliani y Miller, en 1958. Digamos, la gente lo suele poner muy complicado, pero es muy fácil de entender. Específicamente lo que dice el teorema de Modigliani y Miller es que en equilibrio, digamos, si realmente estuviéramos en equilibrio, el valor de una empresa no puede depender de su estructura de capital. ¿Por qué? El argumento es bonito, sencillo, resulta no ser muy útil en la práctica, pero supongamos que yo quiero invertir comprando acciones de una compañía y esa compañía tiene una deuda. Entonces yo me puedo imaginar, para efectos del argumento, que si yo voy a comprar, no sé, el 5% de las acciones, yo puedo a mi nombre pedir prestado el monto correspondiente al 5% de la deuda de esa empresa, digamos, y cancelarlo en mi portafolio, cancelar en mi portafolio el porcentaje de la deuda de la empresa que me correspondería según el número de acciones que tenga yo. Entonces, al hacer eso, en equilibrio, yo no debería ni ganar ni perder valor en mi cartera. Porque si yo pudiera, en alguna de esas dos direcciones, ganar valor, entonces no estaría en equilibrio. Esa es una posibilidad de lo que llaman arbitrage. Es simplemente entonces, por una operación de cambio de la cartera, ganar valor. Entonces, como esto tiene que ser, digamos, como en la condición de equilibrio, que en este caso quiere decir que no hay arbitrage, dice que la estructura de capital de la empresa no puede afectar su valor de mercado en equilibrio. Esto básicamente quiere decir que las finanzas no pueden tener ninguna influencia, ningún impacto, digamos, sobre la valoración de las empresas si estuviéramos en equilibrio. Ahora, recuerdo que cuando estuve yo aquí la vez pasada, hace año y medio, 2 años y medio, perdón, me introdujo Juan Ramón Rayo
y dijo que yo era heterodoxo dentro de la heterodoxia de la escuela austriaca. Bueno, yo dije en algún momento que como, bueno, yo no sé si yo me llamaría austriaco, pero algunas de las ideas que estoy diciendo aquí son totalmente, de hecho, ya dije una, que es totalmente austriaca, que es que hay un problema esencial, que es el problema de la información. La otra, que es totalmente austriaca, es que el ciclo es fundamentalmente un fenómeno financiero. Esos son digamos, los únicos que han creído eso desde hace mucho, la escuela austriaca. Pero aquella vez cuando Juan Ramón dijo que yo era heterodoxo dentro de heterodoxo, dije que yo era tan heterodoxo como economista austriaco que yo tengo una buena opinión de Ben Bernanke. No perfecta, pero me parece que es una persona, digamos, sensata y que en su momento tuvo hizo una intervención adecuada. Bueno, una de las cosas que dice Ben Bernanke en un discurso que dio en el 2013 es, hablando en retrospectiva sobre la crisis financiera y las respuestas a ella, en retrospectiva es evidente que los macroeconomistas, tanto fuera como dentro de los bancos centrales, se apoyaron demasiado en variaciones del llamado teorema de Modigliani-Miller, una de cuyas implicaciones es que los detalles de la estructura del sistema financiero pueden ser ignoradas al analizar el comportamiento de la economía más amplia. Esto es terrible, ¿verdad? Digamos, ahorita después, al final voy a terminar con algunas cosas de física y voy a hablar digamos, de sistemas físicos en donde hay problemas casi tan graves como estos, digamos, entre la teoría y tratar de explicar digamos, los fenómenos observados. Pero el asunto es que en física hay muchas otras cosas que sí, digamos, que sí se pueden explicar con la teoría de equilibrio. Pero digamos, en economía, la teoría de equilibrio te lleva a la conclusión, y bueno, Ben Bernanke dice que tuvo consecuencias en la práctica, de creer que el sistema financiero no podía tener consecuencias macroeconómicas significativas. Bueno, yo creo que en la práctica todo el mundo se dio cuenta que no es así. De hecho, también después de que hablé aquí la vez pasada, estuve conversando con, ¿cómo se llama? Gustavo Vargas, que estaba muy interesado en el tema de la microeconomía bancaria. Y él me habló de este libro que yo no conocía, es un libro estándar, digamos, moderno de microeconomía bancaria de Freixas y Rocher. Comienza, ven, este es el resultado 1.1. El resultado 1.1 de ese libro es demostrar que en equilibrio general no podrían haber bancos, porque la banca no podría ser rentable. Así que no es difícil de entender, básicamente en equilibrio habría una sola tasa de interés. Entonces, digamos, ¿de dónde vas a sacar, cómo vas a hacer dinero, cómo vas a hacer ganancia por la actividad bancaria? Es también muy grave. Entonces, digamos, tenemos una teoría que no puede explicar por qué hay bancos. Y si aún si los hay, serían irrelevantes, digamos, para la economía. Bueno, esto tal vez me lo salto porque si no se alarga demasiado, pero si a alguien le interesa lo podemos hablar después, la regla de Friedman. Y tal vez me voy a saltar la discusión de los activos, porque esto está en la charla que vi la vez pasada. Si alguien quiere hablar de esto, tendría todo el gusto del mundo. Bueno, tal vez nada más... bueno, no, esto sí lo tengo que mencionar porque se conecta con econofísica directamente, que es supuestamente el tema de la charla de hoy. Hubo un trabajo, originalmente del año 1900, de Louis Bachelier. Louis Bachelier era estudiante, bueno, fue un matemático francés. Escribió una tesis, uno de los digamos, supervisores de esa tesis fue Poincaré, el famosísimo físico-matemático Louis Poincaré. La tesis de Bachelier está, bueno, ya está, esa es la portada de una traducción al inglés de la tesis de Bachelier que se llama Teoría de la especulación. De hecho, la tesis de Bachelier tiene interés tanto, digamos, en economía como en física, porque las ecuaciones a las que llega para el comportamiento de un activo es una cosa que se puede comprar y vender muchas veces, como una acción, un bono, son las ecuaciones que poco después, en 1905, Einstein planteó para el movimiento browniano, precisamente mecánica estadística. De hecho, alguna gente le llama, vamos, la ecuación general para lo que en física es un movimiento browniano, le llama proceso de Bachelier-Wiener. Y hasta mucho después esto fue redescubierto. Mandelbrot, que es el padre de la economía fractal, y Paul Samuelson, mencionamos Premio Nobel de Economía, lo volvieron a tomar. Básicamente, y eso usted dice, y se puede explicar en palabras, en dos frases. Si yo pudiera
si yo me metiera a analizar toda la serie de datos del comportamiento de las acciones, digamos, en la bolsa de valores, y yo encontrara un patrón que entonces, pues, me permitiera predecir digamos que en un mes o en 6 meses tales acciones van a tener una subida sustancial, bueno, entonces yo iría e invertiría de esa manera, pero al invertir, digamos, para aprovechar lo que yo predije que iban a hacer las acciones, yo tiendo a matar, digamos, ese efecto. Porque, digamos, si yo pienso que van a subir si yo pienso que van a subir en 6 meses, entonces yo quiero comprarlas ahora y venderlas en 6 meses. Entonces, el comprar ahora y vender en 6 meses, lo que hace es subir el precio ahora y bajarlo en 6 meses. Entonces, actúa en contra de ese efecto que yo supuestamente identifiqué. Entonces, si suponemos que las personas han encontrado todos los patrones que se pueden encontrar, y entonces ya han actuado en el mercado de manera correspondiente, entonces no puede quedar ningún patrón que se pueda reconocer que permita una ganancia. Entonces, ¿qué es lo que queda con eso? Lo que queda es, bueno, en física se llamaría también ruido blanco, ruido gaussiano. Entonces, lo que tiene que quedar es un patrón de donde no se puede aprender nada por correlaciones históricas. Y eso tiene una definición, digamos, matemática, que es esa de ruido blanco, de movimiento browniano. Entonces, recuerdo que mi compañero de cuarto en la universidad, en el grado, que ahora es profesor de biología en Caltech, pero él estudió físico-química. Un día recuerdo que en la cena dice: ¿ustedes sabían que hay empresas contratando a físicos para resolver la ecuación de difusión? No dijo nada más, pero es eso, digamos, ese ruido blanco, digamos, lo que corresponde es a soluciones a la ecuación de difusión, ecuación de calor. Entonces, eso es lo que debería ser un mercado de activos eficiente. Y en los cortos plazos más o menos lo es, pero bueno, entonces, en los largos plazos hay otros fenómenos que ha sido difícil de entender. Bueno, entonces no voy a hablar mucho más de esto porque quisiera, antes de terminar, no me queda mucho tiempo, de hecho no me queda ningún tiempo, pero me voy a alargar unos minutos más. No voy a hablar mucho más de eso. Lo que sí... bueno, eso tal vez vale la pena que lo muestre. El asunto es que, de nuevo, por ejemplo, en la demostración de Bachelier, de que los precios de activos deben ser ruido blanco, movimiento browniano, ¿qué es el supuesto? El supuesto es que la gente ya sabe todo lo que se puede saber económicamente relevante para saber cómo invertir. Entonces la pregunta es, y eso es lo que se llama un mercado eficiente de activos, pero entonces eso ya presupone que la información ha salido de alguna manera. Y uno de los puntos, de hecho hay dos personas que son asociadas generalmente con la idea de la economía de la información. Una de ellas es Hayek, de la escuela austríaca. El otro que recibió el premio Nobel por eso es Stigler, George Stigler, de la escuela de Chicago. Bueno, entonces aquí no les voy a decir de quién es esta cita hasta el final. Dice: en la década de 1940, Hayek dio una serie de conferencias invitadas en Harvard que introdujeron un nuevo elemento dinámico al debate, llamémoslo economía de la información. Los mercados competitivos, según Hayek, recogen información heterogénea y idiosincrática de cada individuo. Y había un debate, de hecho, había una serie de economistas, incluyendo economistas marxistas, que decían, bueno, entonces si la economía está en ese equilibrio, la economía de mercado, en ese equilibrio eficiente, bueno, entonces si yo conozco las funciones de utilidad de las personas, podría yo calcularlo en una computadora y llegar al mismo resultado, digamos, en una economía diseñada. Y entonces lo que dijo Hayek, bueno, y otras personas, es que eso no tenía sentido, porque esa información, digamos, esa información asociada, que un economista llamaría las funciones de utilidad de las personas, nadie lo tiene en la práctica, nadie lo tiene, digamos, no es que nadie tenga una función de utilidad en la cabeza, o mucho menos que se la pueda decir a alguien para que la apunte, sino simplemente que actúa de una manera que revela, digamos, una serie de preferencias. Pues entonces es en ese proceso, es en la competencia de mercado en donde realmente aparece esa información. Y lo que dice aquí de esta cita es, digamos, si yo hiciera un experimento de mercado con cajetillas de fósforos, lo que saldría, digamos, no saldría lo mismo que cuando la gente de verdad está apostando su dinero, digamos, que llaman ahora en
en inglés skin in the game, pues cuando es en serio, digamos. Y cuando es en serio, digamos, yo tengo incentivos para realmente encontrar lo que es la información económica relevante que tiene un costo. Bueno, dice, yo no fui el único que se convirtió a la opinión de que en el debate entre Ava Lerner, Oscar Lange y Ludwig von Mises, Lerner y Lange eran dos de estas personas que decían que se podía llegar al equilibrio eficiente en una economía diseñada, dirigida, simplemente calculando las ecuaciones del equilibrio general, y von Mises es una de las personas que decían que esto era imposible. En este debate el ganador fue Friedrich von Hayek. Esto lo dijo Paul Samuelson, no mucho antes de morir. Samuelson, un economista bastante keynesiano, no muy hayekiano. De hecho, este artículo, Remembrances of Friedrich von Hayek, no es muy halagüeño, no habla muy bien de Hayek, pero sí dice esto muy claramente. Digamos que Hayek fue la persona que más claramente dijo que el problema es que en los mercados la información no está, sino que la información tiene que salir del propio proceso de mercado. Porque la gente la tiene que encontrar y cuesta, y toda la gente la busca cuando tiene un verdadero interés económico en hacerlo. Bueno, dejémoslo ahí para no alargarme demasiado. Entonces, en los últimos minutos, para que haya tiempo de algún intercambio, quiero hacer la conexión un poquito también con mi trabajo actual en física. ¿En qué se parece? Bueno, entonces, en algún momento cuando estaba escribiendo un artículo de reseña sobre fenómenos autooscilatorios, me encontré con este artículo, muy viejo, de 1931, en francés. Eso se traduciría como los sistemas autooscilatorios y las oscilaciones de relajación, por un francés, Philippe Le Corbusier. Esta es una cita, dice. Claro, todo esto está motivado por el problema de entender el ciclo económico. Y entonces decía Le Corbusier, si la observación, Le Corbusier era otro graduado de la École Polytechnique en París, después fue profesor de física aplicada en Harvard, huyó de Francia a raíz de la invasión alemana, en 1941 creo, y tenía una esposa estadounidense, entonces se instaló en Estados Unidos. Si la observación estadística nos induce a creer que una magnitud varía periódicamente en el tiempo, y si buscamos la causa de estas oscilaciones, podemos suponer que la magnitud ejecuta A, oscilaciones forzadas, o bien B, autooscilaciones, en francés, oscilación auto-entretenue. Realmente auto-entretenu en francés quiere decir automantenidas, pero la traducción normal, digamos, al español es autooscilaciones. Autooscilaciones que pueden ser o bien sinusoidales, débilmente no lineales, o de relajación, fuertemente no lineales. Bueno, pero ¿qué es esto? ¿Qué es este cuento de las autooscilaciones o de las oscilaciones auto-entretenues? Entonces, en física, a mí, toda la carrera, lo único que me enseñaron a entender son resonancias. Entonces, ¿qué es una resonancia? Una resonancia es que tienes un sistema y externamente lo agitas de alguna manera, digamos, le pones un forzamiento externo que tiene una cierta periodicidad. Y entonces calculas cómo responde el sistema a ese agitamiento externo. Pero hay toda otra serie de fenómenos, algunos de ellos muy importantes en la práctica, en donde no hay ningún forzamiento externo. Tiene que haber una fuente de energía, pero el propio sistema, de alguna manera, genera una periodicidad. Se pone así, creo que ya hablé un poco, mencioné en algún momento el corazón, que ya Galeno, en el siglo VI, reporta que uno puede sacarle el corazón a un cerdo y cortarle todos los nervios que lo conectan con el cuerpo y sigue latiendo por minutos, yo creo que bajo ciertas circunstancias. Entonces, claramente no son los nervios los que le están diciendo cuándo latira el corazón, sino que el corazón es un sistema fuera de equilibrio que está generando una periodicidad. De hecho, tal vez aquí sería bueno que hemos hablado de equilibrio en economía. ¿Cuál es la definición de equilibrio en termodinámica? Digamos? Lo sé porque he enseñado termodinámica de pregrado en Costa Rica. La definición de un sistema en equilibrio termodinámico es que si yo no le hago nada externamente, su estado macroscópico se mantiene igual. Entonces, por ejemplo, entonces digamos que yo tengo una caja y la lleno de aire caliente. Entonces al principio, digamos, va a ver que hay un cambio de presión, pero después de un rato se asienta y entonces ya digo que está en equilibrio termodinámico porque si yo no le hago nada, yo no veo que pase nada en el sistema. Entonces algo que no es un sistema de equilibrio es un perro, porque aunque yo no le haga nada al perro, el perro, digamos, yo lo veo macroscópicamente haciendo cosas, digamos, su estado no es constante. Bueno, entonces
el corazón, digamos, cuando está latiendo, claramente es un sistema que no está en equilibrio. Y además no se puede entender. Entonces, en algún momento yo me di cuenta que nada de lo que me habían enseñado en física teórica, ¿cuántos son? 9 años de carrera y 6 años como postdoc, me permitía, digamos, entender qué era lo que estaba, cómo se estaba generando y manteniendo el latido del corazón. Pero esos son autooscilaciones. Entonces, las autooscilaciones son oscilaciones que son generadas por el sistema a costas de una fuente de energía que no tiene ninguna periodicidad correspondiente. Entonces son distintas de las resonancias. Y esto lo he mostrado creo que en todas las charlas que he dado en los últimos, no sé, 6 años sobre física o sobre economía o sobre todo. Pero bueno, creo que lo voy a enseñar una vez más. Porque quiero mostrar, por lo menos mostrar claramente una autooscilación que se puede entender fácilmente. Entonces, esto es de hecho lo vi recientemente, que estuve, no lo había visto antes. Hay un puente peatonal sobre el Támesis, que está directamente enfrente de la Catedral de San Pablo. Muy bonito, por lo menos la vista. Que abrieron en el 2000 a raíz del milenio. Y esto fue lo que pasó el día que abrió. Sí, lo puedo mostrar. No lo puedo mostrar. Bueno, lo pueden buscar. Bueno, lo que pasó es que si pudieran ver el video, o si lo buscan en su teléfono o lo que sea, la gente está agarrada, mucha gente está asustada, digamos, agarrada del río, otra gente está caminando porque el puente se bambolea muy fuertemente de un lado para otro. Entonces hubo por un tiempo un debate de qué estaba generando, digamos, esa oscilación lateral grande del puente. Eventualmente quedó claro que era que cuando la gente comienza a caminar, espontáneamente la gente trata de mantenerse en línea recta. Entonces, si por algún motivo el puente bajo mis pies, cuando yo voy caminando en esta dirección, si el puente bajo mis pies tendiera a moverse hacia mi derecha, yo instintivamente voy a moverme hacia la izquierda para tratar de mantenerme en línea recta. Al hacer eso, mi pie empuja el puente en la dirección en la que ya estaba yendo. Lo empuja hacia la derecha y viceversa. Entonces, si el puente se mueve hacia mi izquierda, yo hago así y empujo el puente en la dirección en la que ya va. Entonces, de esa manera, el puente induce una oscilación en el caminado de las personas que le mete energía a la propia dirección. Entonces hay una retroalimentación positiva entre el movimiento de los peatones y la oscilación del puente que lleva entonces, a una oscilación. De hecho, linealmente es inestable, pero bueno, claro, en algún momento ya deja de crecer la amplitud y entonces termina uno con una oscilación grande. Bueno, en cierto sentido, este es el héroe, digamos, de los últimos años de mi carrera, Philippe Emmanuel Le Corbusier, ya lo mencioné. Ahí está ya grande, murió en 1980. Le Corbusier fue la primera persona, bueno, la única persona en realidad que yo he visto que dijo algo muy claramente. Dice, los motores, en inglés la palabra es engine. De hecho, no he estado totalmente seguro de cómo traducirlo en español, pero los engines, los motores, las máquinas, son autoosciladores, en el sentido canónico matemático que la gente ya había definido. ¿Por qué? Porque necesitan energía para correr, pero generan un movimiento periódico cuando la fuente de energía no tiene esa periodicidad. Entonces, por ejemplo, en una máquina térmica, en una máquina como las que describía Carnot, la fuente de energía es que hay una cosa caliente y una cosa fría, pero eso no da nada, por sí solo no da nada periódico. Pero digamos, si ustedes construyen el motor adecuadamente, me divertí mucho cuando di termodinámica para físicos enseñando videos de cómo funciona un motor de gasolina o un motor de diésel. Tiene toda una dinámica temporal, digamos, bastante interesante que si fuera así no funcionaría, pero que uno como físico no lo piensa. Tienen que ser autoosciladores en ese sentido. Entonces generan endógenamente generan la periodicidad. Le Corbusier en inglés usa la palabra prime mover. Entonces, porque en una resonancia yo necesito la periodicidad externa y veo cómo responde el sistema. Pero en un autooscilador yo no tengo periodicidad externa, el sistema la genera la oscilación. Y entonces el chiste es que hay toda una teoría matemática. Cuando yo me interesé en este tema, descubrí que hay una vasta teoría, digamos, en teoría de las ecuaciones diferenciales, en teoría del control, sobre este tipo de cosas, pero no hace nunca esa conexión con los motores, con la termodinámica, que es la que propuso Le Corbusier claramente, pero ni él realmente
ni prácticamente nadie le dio el seguimiento que esto requería. Y otra cosa que es interesante es que Le Corbusier tuvo una influencia directa sobre la economía. Lo que mostré antes era un artículo que Le Corbusier publicó en una revista de economía, en Econométrica, sigue siendo una de las principales revistas en economía matemática. Pero además alguien que de hecho creo que fue una de las primeras personas que se metió con dinámica no lineal en economía, que fue Richard Goodwin, profesor en ese momento era profesor en Harvard, después no le dieron tenure en Harvard y fue profesor en varios lugares en Europa. Fue directamente motivado por estas observaciones de Le Corbusier. Entonces eso es vamos, en mi carrera en los últimos años el chiste ha sido eso, vamos, hacer la conexión entre la teoría matemática de las autooscilaciones y la termodinámica. Hay una historia en macroeconomía interesante. Entonces, en los años 30, cuando todo el mundo estaba tratando de entender de dónde venía el ciclo económico, hubo varios intentos por macroeconómicos, digamos, por obtener soluciones autooscilatorias, por Kalecki, por Hansen, por Samuelson. Los primeros modelos eran lineales, después modelos no lineales, Goodwin, Haldor y Higgs. De hecho, esto he visto que recientemente, yo pensaba que esta era una literatura totalmente obsoleta, pero he visto que recientemente ha vuelto a ser citada en la literatura en economía. Baudry es un profesor en Vancouver, creo, en la University of British Columbia. Pero la razón por la que esto no pegó mucho es básicamente porque volvió la teoría de equilibrio, digamos, a tomarnos con la crítica de Lucas, que dice, si usted escribió ahí unas ecuaciones macroeconómicas con variables de ingreso, capital, inversión y le da una oscilación, entonces la gente aprendería a aprovecharla, lo mismo que dije antes. Entonces, si veo que la macroeconomía es tal que, digamos, que estamos en crecimiento y el año entrante vamos a entrar en recesión, entonces yo actuaría, entonces ¿cómo? Vendiendo en corto, por ejemplo, acciones. Entonces, si las acciones van a caer, entonces yo actúo para ganar con ese conocimiento. Y al hacer eso, entonces mataría el ciclo. Entonces, el ciclo, digamos, cualquiera de estos ciclos endógenos, tienen que ser fenómenos ineficientes. Necesariamente. Esa es básicamente la crítica de Lucas. Y como Lucas está convencido de que la economía es eficiente, en contra de toda la evidencia, entonces él decía que esto no podía ser. Bueno, de hecho, si ustedes leen a Krugman, algunos de ustedes. Pero Krugman, por ejemplo, recuerdo que con cierta frecuencia, digamos, se burla de los economistas que dicen que critican los modelos de él porque dice que tal vez funcionan en la práctica, pero que no funcionan en la teoría. Básicamente se está burlando de, digamos, el archienemigo de Krugman, por lo menos académicamente, sería Lucas. Aunque, digamos, Krugman políticamente es muy de izquierda y Lucas no sé, digamos, pero en el ámbito de la teoría económica, digamos, la rivalidad realmente está ahí, en si los mercados son eficientes o no son eficientes. Pero bueno, entonces esto llevó a toda una propuesta de que tal vez la economía es eficiente y sin embargo, digamos, la macroeconomía muestra oscilaciones. Esto es básicamente la idea que ya había dicho que era de Schumpeter. Y esto se llamó en los años 70, 80 el Real Business Cycle Theory. Cuando yo, unas pocas veces, traté de publicar algo, de hecho no en una revista de economía, en una revista de complejidad, sobre alguna de estas ideas, y sin éxito, porque el referí básicamente haber sido un economista muy ortodoxo, simplemente me dijo que me fuera a leer el libro de Lucas de Business Cycles, que no lo había entendido. De hecho, hay 2 premios Nobel, Kitland y Prescott, por trabajo en esto. Ahorita ya termino, pero quería mostrar una cita muy simpática sobre Prescott. El Real Business Cycle Theory no tiene mucho peso, digamos, ni en la prensa ni en la política, pero sí en la economía teórica, en la academia, digamos. Y de hecho es anti-keynesiano y anti-monetarista. Entonces, digamos, no es como que sea simplemente una cosa así como izquierda contra derecha o libertarios contra intervencionistas. Digamos, en el medio académico, el Real Business Cycle Theory, digamos, que es cercano, digamos, a la teoría de equilibrio, es tanto anti-keynesiano como antimonetarista. Modernamente, digamos, ha tomado el nombre de Dynamical Stochastic General Equilibrium
pero básicamente lo mismo, meterle cosas para explicar por qué, digamos, hay oscilaciones, pero tienen que ser oscilaciones más o menos eficientes en el sentido que ya definí. Esto sí lo quería mostrar porque ahorita les digo de quién es la cita. Lo primero es una cita dentro de una cita. Entonces, el autor de esto está citando a alguien anónimo que dice que por email le contó una historia de su vida de cuando lo invitaron a ser examinador para un estudiante doctoral de Ed Prescott. Prescott, ya lo dijimos, es premio Nobel de Física, de Economía por trabajo en Real Business Cycle Theory. Y el que escribe esto, que no sabemos quién es porque es anónimo, dice que cuando terminó de ver la presentación del estudiante, no había entendido gran cosa, pero veía que estaba trabajando con algo que llamaban technology shocks tecnológicos. Entonces, la respuesta del sistema de shock tecnológico. Entonces dice, bueno, entonces al final ya está medio aturdido, me vuelvo y le pregunto, ¿qué son estos shocks tecnológicos? Entonces dice que Ed Prescott reaccionó como si hubiera recibido un balazo en la panza. Así, 4 o 5 segundos de silencio. Y entonces que se volvió a la ventana y dice que estaba en un edificio que estaba cerca, esto es en Universidad de Minnesota, en Minneapolis, St. Paul. Entonces dice que de la ventana se veía una de esas intersecciones de varios niveles con un atasco terrible de tráfico. Dice el que cuenta esto, dice que varios años después ese paso del nivel se colapsó. Dice Prescott, es como los atascos de tráfico allá afuera, esos son los shocks tecnológicos. dice, ok, obviamente esto no dice ahora sí ya salimos de la cita, entonces les digo quién es Paul Romer, que ganó el premio Nobel de Economía, creo que el año pasado, muy recientemente. Dice en respuesta a esto, supongamos que un economista quisiera entender las congestiones de tráfico como algo, digamos, de verdad. Entonces, habría que, lo que llaman los economistas, tener una explicación microeconómica del asunto, digamos, porque los atascos de tráfico resultan de decisiones que hacen los conductores. Bueno, de hecho es un problema interesante, digamos, ¿por qué las decisiones que hacen los conductores llevan a estos atascos? Pero es una pregunta difícil. Pero dice, lo que está haciendo esta gente, está haciendo, digamos, la gente que trabaja en Real Business Cycle, o bueno, obviamente en Dynamic Stochastic General Equilibrium, es tomarlo como si fueran fluctuaciones aleatorias externas, shocks imaginarios de tráfico que nadie hace nada para causar. Entonces es la crítica de hecho, les recomiendo que se busquen este artículo. Es una crítica muy, muy severa de Romer él lo dice como si fuera en contra de la profesión, de la economía académica en general, pero realmente es contra esta tradición de Real Business Cycle y de modelos de equilibrio, digamos, con shocks externos. Bueno, ok, ahora sí ya he dudado demasiado. Tal vez, bueno, ok. ¿Cuál es el chiste? El chiste es, creo yo, de por dónde va la solución. En la economía hay una cosa muy importante que es que la gente ahorra. Y la gente ahorra, en parte, por incertidumbre. Supongo que también en parte por diferir gastos. Digamos, que yo tal vez quiero tener algo para gastar después, no en este momento, pero también sobre todo mucho por incertidumbre. Y por lo tanto, algo de lo que se ha hablado mucho últimamente, la gente ahorra aún cuando las tasas de interés son negativas, lo cual en un esquema de equilibrio no podría tener ninguna explicación. ¿Por qué la gente ahorraría si está perdiendo riqueza con eso? Recientemente fui al Museo Arqueológico Nacional aquí en Madrid. Le llamó la atención, esto es monedas encontradas en un cencerro en Gasteluberri, en Guipúzcoa. Alguien aquí estaba ahorrando, estaba guardando riqueza, cuando no le estaba pagando nada. Bueno, supongo en ese tiempo la inflación era no era muy grande. Pero ¿por qué, digamos, por qué esta persona guardó esta riqueza en lugar de gastarla ahora? Evidentemente esto es una ineficiencia en el sentido económico, porque en una economía eficiente todo el dinero ahorrado estaría bien invertido. Yo hubiera encontrado a alguien que puede poner ese dinero que yo tengo a producir algo y que entonces me puede pagar un retorno. De hecho, eso, por cierto, eso sí está permitido en el Islam. En el Islam no está permitido en principio prestar interés, pero sí está permitido perfectamente buscarte un partner, un socio comercial y
yo pongo el dinero y el otro pone la idea y nos repartimos las ganancias. En una economía imaginaria de estas de equilibrio, no necesitaríamos bancos porque yo sabría quién tiene buenas ideas de inversión y no necesitaría ningún banco. Simplemente si yo tengo un dinero que no quiero gastar en este momento, voy y se lo ofrezco a la persona para que monte su empresa o no sé, desarrolle su app o lo que sea. Y además en equilibrio, entonces la curva de rendimientos reflejaría, bueno, y esto no me puedo meter ahora, a menos que alguien me pregunte, pero esto yo creo que es el principal error, digamos, de la teoría austriaca del ciclo, tal y como fue planteada por Hayek y después, que realmente la teoría austriaca es demasiado de equilibrio y suponía que la curva de rendimientos, cuánto pagan las inversiones a distintos plazos, realmente reflejaba la estructura de producción, lo cual tendría que ser cierto en equilibrio, pero muy probablemente no es cierto en la práctica. Bueno, como ya tengo que terminar, bueno, y si quieren oír mi historia sobre el ciclo, aquí hay algunas referencias. Hay en un artículo de física sobre autooscilaciones hay unos comentarios generales sobre teoría del ciclo. Este fue el artículo que traté de publicar en el Journal de Complexity, que el referido me mandó a leer a Bob Lucas. Pero está disponible en el archive. Salió publicado después en la revista de Economía de la Universidad de Francisco Marroquín. Di una charla sobre este tema hace un rato en la Universidad de Francisco Marroquín en inglés, que está disponible si alguien la quiere ver. Igual que ahora duré hora y media en lugar de la hora que tenía que durar, pues, no hay manera de que no me pase. Y de hecho, la última vez que yo era aquí, conocí a alguien, a Juan Sabuco, el director de tesis de ASAF, que está aquí acompañándonos. Y espero hablar un poquito, ahí sí tendría que ser muy breve. Él ahora es postdoc en el Institute for New Economic Thinking en Oxford. Y bueno, estoy tratando de convertir esto en un working paper, pero ya llevo algún tiempo en eso. Pero recuerdo que alguna vez hablando de estas cosas, Edgardo Moreno es un microbiólogo en Costa Rica, bastante connotado. Y en algún momento, no sé por dónde él vio que yo estaba interesado en estas cosas y me invitó a hablar del asunto. Y cuando dije yo algo de esto, entonces me dijo, ya sé, usted lo que me está diciendo es que la economía está viva. Entonces, eso es claro que esta es la vida de la economía o de la macroeconomía, es una vida que no nos gusta porque es un ciclo económico ineficiente. Querríamos matar a la economía, pero básicamente es eso. Y en cualquier sistema vivo se necesita un reservorio de energía, un desequilibrio externo. Pues las células están potenciadas por un desequilibrio de energía química, que es lo que le permite correr. La idea aquí mía es que el ahorro es el análogo, digamos, de ese desequilibrio externo. Porque claro, si la economía fuera perfecta, el ahorro inmediatamente encontraría sus usos eficientes. Pero vemos en la práctica que eso no es así. Y por eso existen los bancos, digamos, porque los bancos tienen algunas ventajas con respecto, por ejemplo, a mí me sería prácticamente imposible, si yo tengo, no sé, $1,000 que tengo ahorrados, que no sé qué hacer con ellos, me sería muy difícil encontrar un socio para darle esos $1,000 y que los ponga a producir, pero los puedo llevar al banco, y el banco tiene varias cosas, tiene una lista de clientes muy grande con historiales de crédito, puede monitorearlos, entonces tiene un poco más de facilidades para encontrar usos para el dinero, pero siempre es un proceso muy ineficiente. Aquí tiene otra película que no les voy a poder mostrar porque no corre, pero bueno, pero no. Voy a hablar de Richard Feynman y las olas en el mar, sí, pero no, tengo que terminar. Pero termino con esto. Esto es básicamente la lección tanto de mi trabajo reciente en sistemas, en termodinámica fuera de equilibrio, como en economía. Esto lo vi recientemente en la puerta de Paul Spanos, que es un ingeniero mecánico, profesor en la Universidad de Rice en Texas. Y dije, eso es. Eso es lo que yo estoy diciendo. Entonces el papá le está diciendo al niño, eso no es ruido blanco, eso es el mar. Entonces igual las fluctuaciones económicas no son ruido blanco, no son movimiento browniano. Hay una dinámica ahí, bueno, posiblemente bastante complicada, pero hay una dinámica que en ciertas situaciones puede generar, digamos, grandes oscilaciones, pero
lo que las permite es que hay un desequilibrio. Digamos, por ejemplo, ¿por qué el mar tiene olas? El mar tiene olas porque hay un desequilibrio entre el agua que está, digamos, en su marco en reposo y el viento, digamos, que sopla con cierta velocidad, y bajo ciertas circunstancias eso genera una inestabilidad en donde comienzan a crecer olas. Y, no sé, bueno, un tema muy interesante sobre el que podríamos hablar en otra ocasión. Pero hay toda una dinámica ahí, digamos, una dinámica autooscilatoria en parte, permitida por ese desequilibrio, y que tanto en economía como en mecánica estadística se nos ha quedado por fuera. Digamos, lo que digo yo es que es como un punto ciego de la teoría. Porque incluso cuando uno comienza a tratar de hablar con gente sobre estos temas, te das cuenta que ni siquiera ven dónde está el asunto, aunque todos los intentos, digamos, por describir esta dinámica son bastante infructuosos. Bueno, no voy a hablar de esto, pero sí quería mencionar una última cosa para hacer la conexión entre... Ahora sí termino. Esta es la última. Entonces, la gente, por ejemplo, ahí tenía una foto que una de las cosas que me salté, que era el premio Nobel a Fama, Hansen y Schiller. Y bueno, yo soy culpable de repetir eso, de que solo en economía pasa que le dan el mismo premio a 3 personas con 3 opiniones distintas sobre el mismo tema. Un premio por estudios sobre si los precios de los activos son eficientes o no. Bueno, y sí, Fama es el que defendió mucho la teoría de los mercados eficientes, y Schiller es el señor de Irrational Exuberance, y Hansen era como un intermedio. Pero hay un caso que yo conozco de un premio Nobel en ciencias que fue dado por trabajo que es demostrablemente falso, que fue el premio Nobel de Química Ilya Prigogine en 1977. Y es una historia interesante y complicada. De hecho, cuando Prigogine recibió el premio, él básicamente, si uno lee el Nobel Lecture de él, la lección del Nobel, él básicamente ya se ha dado cuenta que lo que supuestamente le había hecho en el campo de termodinámica, lejos de equilibrio, su gran contribución supuesta original al tema no era correcta, que proponía un criterio universal de evolución. Hay un problema ahí. Cuando falta un elemento, un ingrediente, es posible que se genere, digamos, una confusión complicada. Y eso, en cuanto a mi trabajo en termodinámica y lejos de equilibrio, básicamente yo lo que quisiera es atacar, digamos, la falta conceptual que creo que es donde se perdieron, bueno, Prigogine y otras personas. Pero ahora sí ya termino. Bueno, ¿nos da tiempo para alguna preguntilla? Sí, es alguna. No, deja alguna. Si no, puedo seguir. ¿Ya vieron que? La amenaza es que si no preguntan, sigo. Buenas, gracias, Alejandro. Yo esperaba algo distinto porque ya nos contaste muchas de estas cosas hace 2 años y medio, y tampoco yo soy físico y todas estas cosas un poco ya me las sé. Pero lo que has contado, casi todo el mundo en la escuela austríaca ya en cierto modo lo sabe. Lo que he contado... O son cosas que se repiten mucho, quizá no saben lo que quieren decir. ¿Es esto de que toda la economía del equilibrio se basa en la física y la termodinámica del equilibrio? Pues igual no lo saben en detalle porque ni siquiera entienden qué es termodinámica, pero que para avanzar habría que empezar a ponerles un poco las ecuaciones y para que vean que tienen la misma estructura y cosas así. Pero por donde yo habría ido al contar estas cosas, y cuando a la gente me pregunta de econofísica, les digo de dónde puede hacer aportaciones la econofísica, es todo lo que es teoría de sistemas complejos. O sea, tú has insistido mucho en termodinámica y la termodinámica es parte de esto. Es decir, sistemas de no equilibrio. Una de las características de los sistemas complejos es que son de no equilibrio. Entonces yo recomendaría un autor que es Eric Van Hocker, no sé si tú lo has leído. Tiene el libro de The Origin of Wealth. El título es curioso, bueno, tiene el origen de la riqueza, y en realidad es un tratado de economía de la complejidad. Criticando eso,
esto mismo que has dicho tú, de que las ideas de información completa, mercados completos, información perfecta y equilibrio son totalmente falsas. Entonces el paradigma de la economía es totalmente equivocado y él va a decir es que el paradigma correcto es sistemas complejos adaptativos. Bueno. Que tiene mucho más que ver con ideas de biología y mucho más que ver con ideas de evolución. Muy bien, pues, creo que puedo responder constructivamente a esto. Lo que yo siento es, para empezar, cuando hablan de teoría de la complejidad, la palabra complejidad ni siquiera está definida, no está claramente definida. Entonces, y es cierto que, digamos, que lo que dije hoy para ti será perfectamente familiar, porque es, digamos, la crítica, digamos, la parte de la crítica al sistema. Pero lo que siento yo es que lo que se ha llamado sistemas complejos, por ejemplo, le ha costado hacer avances concretos que puedan competir intelectualmente con el instrumental que tiene la teoría de equilibrio. De hecho, yo siento, porque estas ideas no son nuevas. Digamos, de hecho, Prigogine en su momento fue una estrella intelectual, precisamente porque se suponía que ese esquema que él proponía te iba a permitir encontrar criterios generales para sistemas, lo que llamaba él estructuras disipativas y demás, y el proyecto, digamos, murió, ¿no? Entonces, y no puedo entrar, digamos, porque no es la audiencia para esto, no puedo entrar, digamos, en los detalles de donde siento yo que está el way forward, pero mencioné algunas cosas y creo que la clave está en hacer contacto, en ese contacto entre la teoría matemática, digamos, de las autooscilaciones, mecánica lineal, y la termodinámica. Creo que es la termodinámica de los motores. Igual, tal vez me voy a poner aquí un poco técnico para los que no sean de ciencias, pero cuando yo regresé como profesor a Costa Rica, yo me ofrecí a dar el curso de termodinámica, en parte porque lo había aprendido muy mal. No sé cómo será aquí en España, pero en Estados Unidos, donde yo hice la carrera, no había un curso, digamos, en la carrera de física no había un curso de termodinámica, digamos, termodinámica fenomenológica, sino que medio lo aprendí a hacer un curso de química y después eran 2 semanas al principio del curso de mecánica estadística. Y después se suponía que la mecánica estadística explicaba las leyes de la termodinámica. Entonces, como yo me pensaba que era importante y lo quería aprender, entonces me ofrecía el curso. ¿Y qué descubrí? Para empezar, la termodinámica del siglo XIX, la termodinámica de Carnot, con quien comencé, no es de equilibrio. Es una ciencia de los motores. Y los motores son cosas que no están en equilibrio. Lo que dije ya de la definición esa de que un sistema en equilibrio es que, aunque no le haga nada externamente, él está cambiando macroscópicamente. Un motor, prendes el motor de gasolina, prendes tu carro, el coche, como se dice aquí en España, en la mañana, y echa a correr el motor. Aunque vamos, externamente no le estés haciendo nada, él sigue corriendo, claramente está pasando algo macroscópicamente. La termodinámica entonces no era de equilibrio, pero ¿qué es lo que pasa? Y eso lo comprendí hasta que terminó el semestre de darlo, de enseñarlo. En ningún momento, en todo el curso, escribí yo la variable tiempo en ninguna ecuación. La termodinámica del siglo XIX es una ciencia de los motores, pero no es dinámica en el sentido de sistemas dinámicos, de ecuaciones de movimiento. Entonces, la dinámica de los motores, a pesar de que es algo muy importante, digamos, está fuera de nuestro esquema mental. Eso es lo que yo siento que, bueno, igual, si quisieras hablar de los detalles, con todo gusto lo podemos hacer, pero eso es lo que siento yo que es un way forward. Por ejemplo, eso es lo que faltaba en Prigogine. Porque Prigogine no, por ejemplo, él veía no pude mostrar aquí porque no pude mostrar videos. A él le gustaban mucho unas cosas que se llaman reacciones de Belousov-Jabotinsky, reacciones autocatalíticas. Entonces pones unas cosas ahí, las revuelves y no llega a un equilibrio, sino que comienza a oscilar y forma patrones. Entonces ves espirales que crecen y círculos una cosa muy bonita si buscan en YouTube. Pero eso es una autooscilación, porque el sistema, digamos, por ahí en un desequilibrio está generando, digamos, una estructura no solo espacial, sino temporal. Pero él lo tomaba como
es fuera de equilibrio, pero lo tomaba como lo que él llamaba un steady state, como si eso fuera un estado, como si el sistema estuviera en un estado, pero en realidad, digamos, el sistema está describiendo un ciclo, está describiendo un ciclo de estados, y eso, de hecho, bueno, igual, muchos de ustedes no tendrá mucho sentido esto, pero lo que es realmente difícil es que en un motor, en el motor de tu coche, hay un pistón, el pistón está siendo movido por una fuerza, esa fuerza hace trabajo positivo al cabo de un ciclo. Entonces el pistón parte de una posición, se escribe un movimiento y regresa a su posición inicial habiendo ganado energía. Y si alguno de ustedes llevó física en el colegio, en la universidad, recordará que eso es imposible bajo cualquier fuerza conservativa. Una fuerza conservativa hace cero trabajo si el sistema regresa a su posición inicial. Y se supone que las leyes fundamentales de la física son perfectamente conservativas. Entonces, ¿cómo es posible, digamos, que el pistón en el motor de un coche logre sacar energía de alguna parte? Digamos, ¿qué es lo que le permite regresar a su posición inicial habiendo ganado energía? Evidentemente, la respuesta es que hay una energía química ahí que está siendo gastada. Eso nadie lo debate. Pero, ¿cuál es la dinámica de ese proceso? ¿Cuál es la dinámica? Y si uno se pone a meter en la literatura, encuentras prácticamente cero. Hay muy poco, digamos, estudio este que mencioné, Le Corbusier. De hecho, bueno, yo ahora tengo un colaborador en Polonia que es experto en sistemas cuánticos abiertos. Ellos, en lo que han llamado ahora Quantum Thermodynamics, tienen ecuaciones de movimiento para motores en un contexto cuántico. Por ejemplo, en física clásica, en ningún libro que exista vas a encontrar ecuaciones de movimiento para el motor del coche. Nadie lo. Entonces, todo el mundo sabe que eso está ahí, pero las herramientas teóricas, entonces hay como un punto ciego en donde ni siquiera ves, digamos, que hay un problema teórico. Eso es lo que yo creo que es, bueno, biología, has hablado de sistemas biológicos, y claro, lo que pasa es que uno puede analizar un sistema biológico a muchos niveles, por ejemplo, el nivel evolutivo, que es perfectamente válido y muy interesante. Pero ¿qué pasa cuando tratas de entender la microfísica de los seres vivos? Les digo, porque es un problema que me interesa a mí ahora mucho. La literatura sobre el bombeo de iones en la membrana celular. ¿Cómo es que, por ejemplo, cómo es que la célula acumula energía química? Entonces, hay alguna parte, porque una cosa es descargar, es muy fácil. Si hay muchos iones aquí concentrados y muy pocos aquí, por difusión se descarga la diferencia. Pero ¿cómo hace la célula para cargar? Para transportar iones de baja concentración a alta concentración. Eso no está teóricamente comprendido. Bueno, hay propuestas, pero hay cosas, hay locuras, digamos, sobre demonios de Maxwell. Pero básicamente es eso. Entonces, no es para nada contradictorio con tomar un approach, digamos, evolutivo o más arriba. Pero si quieres entender la microdinámica de estas cosas, ¿sí? Vamos, en el caso físico sería ir de microdinámica a comprender sistemas activos, de sistemas activos que incluyen seres vivos, incluyen máquinas. Falta, y yo creo que ahí es donde se puede, y por eso, y en el contexto económico que es realmente tener una microeconomía financiera, y de la verdadera microeconomía financiera obtener, por ejemplo, cosas como el ciclo. Eso es lo que yo creo que se puede hacer. Y, digamos, no desmerita nada, digamos, de lo que se ha dicho en complejidad, excepto en algunos casos particulares, como cuando la gente se ha equivocado. Pero el asunto es ese. El asunto es, digamos, ir de lo micro a explicar ese tipo de fenómenos que no se pueden explicar con las herramientas que tenemos. Eso es lo que te diría yo que es lo que propondría yo como algo novedoso aquí, que no ha estado en lo que conozco yo de literatura de complejidad. ¿Más preguntas? Las actividades próximas que no Hay bastantes, pero acabamos. Sí. Vale, pues muchas gracias, Alejandro. Gracias a ustedes.
Bueno, pues muchas gracias, Alejandro, por la ponencia y por la pregunta y por la reflexión posterior. Vamos a aprovechar unos minutos que quedan para anunciar las actividades, que son muchas, ¿no? En mayo es el mes, digamos, más potente de actividades en el Juan de Mariana y, como saben, pues entre la semana del 14 y el 17, pues es la semana grande del instituto, ¿no? Digamos que es la famosa Semana de la Libertad, ¿no? ¿Qué vamos a tener durante esa semana? Pues el Congreso de Economía Austriaca, el 14 y el 15. El 14 en la sede será la Universidad Rey Juan Carlos, el 15 la sede será la Universidad Francisco Marroquín aquí en Madrid. Luego el jueves 16, Liberación. Y luego el 17, la Cena de la Libertad, a la que están todos invitados, en la que entregaremos el premio a Antonio Escotado, ¿no? Yo creo que va a ser un evento bastante interesante, ¿no? La semana que viene no hay conferencia, pero tenemos el 7 de mayo el Free Market Roadshow en las instalaciones de la Fundación Rafael del Pino, ¿no? A ver cómo quedan mañana las elecciones y tal, porque bueno, hay mucho invitado para el Free Market Roadshow vinculado pues a los distintos movimientos que están compitiendo ahora mismo en el panorama político español, ¿no? Y no sé si se me olvida algo más, Irune. Free Market Roadshow, la conferencia del 11, que es de Gonzalo Melián y que es una aplicación del Public Choice al urbanismo, ¿no? Entonces, pues como siempre, pues muchas gracias por venir. Son bienvenidos aquí. Hasta la próxima.